Así con el gozo con el que alabó al Señor, glorifica al Señor por la vida de la hermana Madelia. Amén. Buenas noches a todos, hermanos, bendiciones. Amén, amén. Gracias por el apoyo, el respaldo. Se ve el respaldo, amén. Qué bueno que se llegó pronto, ¿verdad? La vigilia, porque la verdad que todo esto nos fortalece, ¿verdad? Pasar horas alabando al Señor. Y qué mejor que aquí, ¿verdad? En esta casa, porque sabemos que en casita lo hacemos, pero qué mejor que reunidos en el mismo sentir. Así que sean bienvenidos todos, hermanos. Y no se me vayan a dormir cuando sienta que ya le está ganando el sueño. Cámbiese de lugar, párese. Algo tiene que hacer usted, pero no se duerma, amén. Les invito que ahí donde está, vamos a orar por la palabra y que el Señor sea usando, ¿verdad? Nuestra vida. Ore ahí, ¿verdad? Por mí. Así es que cierre sus ojitos, amén. Padre Celestial, en esta noche te damos gracias. Gracias, Padre, porque tú nos has permitido estar una vez más aquí en tu casa. Gracias por esta oportunidad de traernos con bien, Padre, de alabar tu nombre, Señor. Pero ahora nos toca, Padre, nuevamente escuchar de tu palabra, que no sean nuestros pensamientos, que no sea nuestro conocimiento, Padre, sino el tuyo, Padre Celestial. Abrimos, Padre, nos ponemos disponibles, Señor, en esta noche para escuchar de tu palabra. Háblanos a todos, Padre Celestial, habla a mi vida en esta noche, Señor, y nos disponemos, dice tu palabra, que tu verdad, Padre, es la que nos hará libres, Señor, y en esta noche nos disponemos para escuchar tu palabra, y tu palabra es verdad, Señor amado. En esta noche eres bienvenido, amado Espíritu Santo. Te damos la bienvenida y te damos toda la libertad y toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Yo todavía con mi borrador, ¿verdad? Pero ya voy a comprar también mi iPad. Amén. Amén. Ahí nos va a capacitar nuestro papá Saulito, ¿verdad? Amén. Así es que, mire, hermanos, vamos a hablar se me fue asignado, ¿verdad? Un tema. Y vamos a hablar acerca de que regresemos a reconciliarnos. Amén. A la reconciliación, amén, que es muy necesario, ¿verdad? Porque muchas veces nos olvidamos de reconciliarnos con el Señor y también con nuestro hermano, ¿verdad? Y también en nuestra familia, y que es de gran importancia, ¿verdad? Tiene una relevancia, ¿verdad? Importantísima la reconciliación, porque es conveniente, ¿verdad? Así nos conviene a los hijos de Dios el reconciliarnos. Y vamos a hablar, ¿verdad? Acerca primeramente de Génesis. Yo le invito que abra su Biblia en Génesis 1:11. Amén. Mire qué nos dice la palabra de Dios. Lea ahí, ¿verdad? Y nos dice: y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierba, que dé semilla, y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según
su género, con semilla en él, y fue así. Amén. Siempre me encanta esta palabra, ¿verdad? Y dije, también se la voy a robar a mi esposo que aquel día ministró las ofrendas con esta palabra, ¿verdad? Y quiero iniciar diciéndole, hermanos, que esta es una ley establecida, ¿verdad?, por nuestro Señor, porque nos dice, ¿verdad?, que todo comienza, como dice, en forma de una semilla. Amén. Y quiero decirles, ¿verdad?, que, porque ahí dice, según su género, ¿verdad? De otra manera, la tierra no iba a ser fructífera conforme a los árboles, a reproducirse la hierba, los frutos, los árboles, sino por la semilla. Y según dice su género. En otras versiones dice según su especie, que al final de cuentas es la clasificación, se podría decir, de la semilla. Amén. Entonces, esto nos habla que todo aquello que se multiplica en nosotros comienza con una semilla, hasta que crece en las experiencias. Amén. Todo es así, ¿verdad? Que todo lo que sembremos se convierte en semilla, ¿verdad? Entonces, la creación de Dios, ¿verdad?, empieza como esa semilla de la cual habla la palabra. Y esto, ¿verdad?, es que, mire que a cada semilla Dios le da la habilidad de reproducirse según el género. Toda semilla, ¿verdad?, está habilitada para reproducirse. Esa era su asignación. Aunque en Mateo nos habla que también, ¿verdad?, se perdió la semilla. Pero yo quiero hablarles de esa semilla que crece. Amén. Y aquí nos dice que según, ¿verdad?, es el género. ¿Cómo se llama el tema? A ver, para que despierte, ¿verdad? La reconciliación, ¿verdad? El retorno de la reconciliación tiene que regresar a nosotros, ¿verdad? Mire, yo escribí aquí que el Señor, ¿verdad?, le dio a la semilla la habilidad de reproducirse según su clase, ¿verdad? Entonces, todo lo que la humanidad necesitaría para ser fructífera o multiplicarse es que fuéramos como esa semilla, ¿verdad? Pero una semilla buena. Amén. Porque también pudiera ser, ¿verdad?, que se reproduzca en nosotros, haya semilla mala, ¿verdad? Porque acá dice según su género. Entonces yo no sé qué semilla haya plantada en el corazón de cada uno. Porque aquí dice según el género, ¿verdad? Entonces, mire, yo le quiero hablar de la semilla que crece en nosotros, que crece hasta que se convierte en algo, que se lleva a cabo una acción, ¿verdad?, en esa semilla, y que produce una buena o una mala experiencia en nuestra vida. Amén. Por eso nos dice acá que esto es desde el inicio, ¿verdad?, desde Génesis. Pero quiero hablarles así como introducción, porque yo dije, ¿qué tema será que voy a hablar? ¿De quién? Dije, ¿será que hablo de Abraham? ¿Será que hablo de su descendencia? Pero Dios me empezó a inquietar con un tema, ¿verdad?, acerca de la reconciliación, primeramente con Dios y también con los nuestros, ¿verdad?, en casa. Así es que, mire que yo estaba leyendo en Génesis la descendencia de Adán,
que Adán, ¿verdad?, se le dio que él poseyera todo. Él tomó posesión de todo. Así inicia, ¿verdad?, en el Génesis, que él se le dio que él tomara autoridad, que se multiplicara, y usted ya lo ha leído. Entonces yo creo que también su descendencia estaba llamada para lo mismo. Estaba llamado para multiplicarse, para ser bendecidos, pero usted sabe, ¿verdad?, la historia de cómo, ¿verdad?, Adán y Eva caen en ese pecado. Entra el pecado por medio de ellos. Cuando ellos estaban llamados a ser fructíferos, a tomar toda autoridad, todo dominio sobre todo, ¿verdad? Los animales, los peces, sobre todo, ¿verdad? Se le dio. Como resultado, ¿qué iba a ser la descendencia de Adán y Eva? Iba a ser lo mismo. Imagínense, para ellos fue preparado el Edén, ¿verdad? No les hacía falta nada. Pero ¿qué pasó? Usted conoce, ¿verdad?, la historia. Que por una falta de ¿qué? De obediencia, entró el pecado. Y entonces, mire que ahí se empezó a deformar, o se empezó a salirse de ese diseño que Dios ya había plantado en un principio. Amén. Y como consecuencia trajo, ¿verdad?, después la muerte de su hijo, ¿verdad?, de Abel. Mire que yo estaba leyendo Génesis, y yo dije, ¿cómo es que por medio de los padres, por medio de Adán y Eva, entró el pecado? Por una desobediencia, porque la desobediencia es pecado ante el Padre, ¿verdad? Que nosotros no atendamos a su voz. Pero mire que cómo se fue, ¿verdad?, se pasó se heredó esa desobediencia. Y Caín, ¿verdad?, mató a Abel, usted lo sabe, que fue por celos, era violento, ¿verdad?, porque si no hubiera pasado. Había celos, había esa como competencia, ¿verdad? Había envidia. Y dice la palabra que fue el primer homicida también en la palabra, ¿no? Entonces había una persona en él con malas intenciones. Y le estoy contando así como que el contexto, ¿verdad?, de lo que voy a hablar. Iniciamos diciendo que todo empieza con una semilla hasta que se reproduce algo en nosotros. Entonces, mire, por los padres, Adán y Eva, entró la desobediencia, abonada a una semilla, ¿verdad? Y entonces, sus hijos, ya hubo homicidio. Pero mire que más adelante, porque no nos va a dar la noche, ¿verdad?, si yo les hablara todos los versículos de la palabra, pero habla de una persona, ¿verdad?, descendiente de Caín, que fue Lamec, que él, ¿verdad?, había arrogancia, se jactaba, había violencia, pero mire que fue en aumento todo, porque también él cometió homicidio, ¿verdad? Y ya habla la palabra que tuvo 2 esposas y todo lo malo, ¿verdad?, que él hizo. Entonces, ¿por qué le hablo de todo esto? Porque para que nosotros, mire, toda esta fue una generación de descendencia, de desobediencia. Y es lo que Dios me enseñaba, ¿verdad? De que muchas veces nosotros tomamos en poco, pensamos que una pequeña desobediencia no va a crecer
o no va a dar fruto, obviamente en contra de nosotros, ¿verdad? Un resultado mal, ¿verdad? Un pronóstico mal. Entonces nosotros, ¿verdad? Porque es una ley esto, ¿verdad? Que la semilla crece, ¿verdad? Hasta que se convierte en una acción, se convierte en una experiencia en nuestra vida. Entonces aplica para todo. Pero nosotros, ¿verdad? Yo dije, les tengo que hablar de esto porque muchas veces nosotros tomamos en poco, ¿verdad? Tomamos en poco muchas veces no atender a la voz de Dios. Amén. Pensamos que va a ser una cosa insignificante, ¿verdad? Esto se dio por causa, mire, de una ofrenda, y que los celos, ¿verdad? La envidia, se estaba peleando una discusión, y que llegó hasta cometerse en un homicidio, ¿no? Y hay muchos temas en la Biblia, historias que nos hablan, ¿verdad? De celos, de contienda, de ira, ¿verdad? En las generaciones, y que se va heredando. Entonces, muchas veces nosotros estamos en ese mismo tema, ¿verdad? Mire, Mateo 13, del 13 al 36, vamos a leer para que no se duerma. Mateo 13, capítulo 13, versículo 13. Sí, 13. Es la parábola del sembrador, o la anoté mal. ¿Sí? ¿Qué nos dice la 13:3? Perdón. Nos dice la palabra, ¿verdad? Y les habló muchas cosas en parábolas diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar. Sí, me puede pasar los más. Y al sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y enseguida brotó porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó en espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Y otra parte cayó en tierra buena y dio fruto, algunas semillas al 100 por 1, y otra al 60, y otras al 30. El 13:36, si me puede poner ahí. Creo que ahorita seguimos. Tenemos toda la noche, ¿verdad? Es que es donde... Sí, es el 36. Así. Es el 13:36, perdón, hermanos. Yo sé que estamos en vivo y a todo color. No. Perdón.
Sí, es el 24. Porque estamos hablando, ¿verdad?, de la semilla, y estamos hablando también de lo que produjo, ¿verdad?, que se traspasara en las generaciones de Adán y Eva. Ya ven que ellos estaban dentro del diseño, ¿verdad?, del Padre para que todo, ¿verdad? Ellos tenían todo. Pero estamos viendo cómo por una desobediencia, ¿verdad?, por escuchar la voz, por atender a quien no debieron atender, miren hasta dónde llegó en sus generaciones, hasta que hubo violencia, homicidio, ¿verdad? Y diferente, ¿verdad?, a la generación de Abraham, Isaac y Jacob, que son 3 generaciones también distintas, pero que verdad que a ellos se les fue dado la promesa. Pero también estamos hablando de que muchas veces lo que hacemos nosotros es una semilla plantada en nosotros, que toda aquella acción, ¿verdad?, desencadena un resultado en la vida de cada uno. O sea que si plantamos acciones buenas, si hacemos las cosas como lo hablábamos la vez pasada, ¿verdad? No es que ya lo hayamos alcanzado, pero que estemos, ¿verdad?, cada día sembrando, ¿verdad?, o como se nos habló hoy en la palabra, acerca del servicio, de todo lo que nos hablaron, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que llevar a cabo todo eso. Y eso son semillas, ¿verdad?, que tienen que crecer a favor nuestro, como un buen resultado, ¿verdad?, que nos tiene que llevar a ver la gloria de Dios, que nos tiene que, ¿verdad?, plantar como esa semilla, porque mire que debemos de tener nuestros ojos abiertos. ¿Por qué? Porque muchas veces, como esta parábola, ¿verdad?, del sembrador, que dice que una parte cayó en buena tierra, otra cayó donde dice entre espinos, otra cayó en el camino, ¿verdad?, y lo comieron los pajaritos. Entonces, si nosotros, ¿verdad?, no estamos atentos, una nos puede pasar como Adán y Eva, ¿verdad?, escuchar la voz de alguien que nos quiere sacar del camino o nos quiere sacar del propósito, porque ellos ya estaban diseñados para vivir con todo lo que tenían, y su descendencia iba a adquirir la misma herencia. Pero ya ustedes ya saben qué pasó, ¿verdad? Se los conté rapidito. Entonces, de la misma manera, ¿verdad?, esta parábola del sembrador es la semilla que representa nuestra vida, lo que nosotros hacemos, y por eso debemos de tener cuidado en hacer o en no hacer, ¿verdad? Porque si hacemos algo, pero incorrecto, son semillas plantadas que atrás, ¿verdad?, como esta historia del Génesis, vienen las generaciones recogiendo esas semillas, las cosechas. Alguien plantó y alguien recoge, ¿verdad? Pero alguien viene atrás de nosotros, como esta historia, ¿verdad?, como esta de Adán y Eva. Ellos estaban en lo mejor, ¿verdad? Tan solo se les fue dado unas indicaciones para permanecer, pero ellos no atendieron la voz de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Que se deformó esa generación, esa línea, ¿verdad?, que venía en bendición, porque ese era el plan. Pero ¿qué pasó? Cada generación iba empeorándose, ¿verdad? Se iba deformando, ya no era la genética, ¿verdad?, divina, sino que era ya lo que estaba cosechando, ¿verdad?, de la desobediencia. Entonces, en la parábola del sembrador se nos vuelve a hablar de esa semilla, que se esparce, ¿verdad?, la semilla al sembrar. Y la semilla, ¿verdad?, va a tomar la forma de donde cae.
Entonces es por eso que nosotros, como padres, ¿verdad? Como encabezamos una familia, tenemos que saber dónde estamos. No sea que nos vayan a comer los pájaros, ¿verdad? Los de afuera. No sea que nos absorba el mundo, no sea que nos absorban los demás, ¿verdad? Porque mucha gente está, ¿verdad? Viendo qué semilla comerse, sacar del propósito de Dios. Entonces nosotros debemos de estar como esa semilla que cae en la buena tierra y que crece y da fruto según su tiempo también, ¿verdad? Entonces, que el género de nuestra semilla sea buena, sea permanente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mire que esto de los hijos de Adán y Eva, ¿verdad? No solo Dios lo maldijo a Caín, le dijo que iba a ser errante, ¿verdad? Y también al otro de la generación, iban a quedar errantes, ¿verdad? Entonces muchas veces también nosotros, por esa causa que somos como que no sabemos ni dónde estar, somos muy movidos, también los hijos, ¿verdad? Heredan esa debilidad. Si nosotros como padres no sabemos a dónde ir, ahora imagínense los hijos. Esta historia, ¿verdad? Dios lo maldice como errante, ¿verdad? Que iba a vagar toda la vida. Entonces, nosotros, ¿verdad? Tenemos que saber dónde estar plantados y cimentados. ¿Para qué? Para que provoquemos un resultado en los que vienen atrás. Para que nosotros, ¿verdad? Podamos ser esos padres que seamos guía, ¿verdad? Seamos como esa brújula en el mar, ¿verdad? Que sepamos dirigir a nuestros hijos. Entonces, mire, aquí en Mateo, ¿verdad? Que no encontraba, habla también acerca de otra semilla, ¿verdad? Que es la parábola del trigo y la cizaña. ¿Y qué dice, verdad? Les refirió otra parábola, porque aparte fue la del sembrador, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no, sea que al arrancar la cizaña, arranquen también el trigo con ella. Amén. Mire, habla también, es comparado, ¿verdad? Esta parábola, donde otra vez habla de la semilla, ¿verdad? Y dice que así es semejante el reino de los cielos, que se sembró, dice, la semilla en su campo, pero mientras dormían, dice los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña. Porque, mire, el tema es la reconciliación en nuestro hogar, porque muchas veces estamos separados, desde el esposo, desde los hijos, con los hermanos, con los suegros. No hay esa unidad familiar. Y así como se compara el reino de los cielos, podemos comparar nuestra familia, ¿verdad? Que el Señor, la intención es que haya buena semilla en cada hogar. Que nosotros seamos esa semilla, pero dice que mientras dormían los hombres, vino el enemigo
y sembró cizaña. O sea, la cizaña es aquella hierba que no deja crecer la semilla, que no deja que produzca esa semilla, ¿verdad? Se enreda, es una hierba, ¿verdad? En la planta y mata a la planta. Entonces nosotros no podemos dormirnos. Amén. Como usted comprenderá. No podemos dormir, ¿verdad? Tenemos que estar despiertos, velando por nuestra casa. Porque mientras muchas veces dormimos, el enemigo está sembrando esas semillas en contra de nosotros. ¿Con quiénes? Muchas veces usa a los padres. Muchas veces, como decía por ahí una conocida, tiene el corazón enyerbado los padres, ¿verdad? Y acuérdense que se transmite, que en nuestra sangre ya hemos visto, ¿verdad? Que hay memoria. Y que entonces, ¿qué nos hace que seamos, que identifique a nuestros hijos? Nuestra sangre. Entonces, ahí se traspasa, ¿verdad? Mire, ¿por qué en esta historia, ¿verdad? De Caín y Abel, que había violencia, había ira, había celos, había que por eso fue, ¿verdad? Que mató a su hermano. Entonces, ¿por qué después en las otras generaciones de igual manera y aún más en aumento? Pero de la misma manera. Hubo violencia, doble homicidio, doble esposa, doble todo. Entonces nosotros tenemos que entender de que si seguimos, ¿verdad? Con las actitudes que deshonran a Dios, porque muchas veces nos aferramos a decir, es que denme tiempo, yo así soy, porque muchas veces, mire, nos parecemos a Caín, ¿verdad? Por la violencia, muchas veces nosotros somos violentos. Muchas, siempre. Amén. Ahí no dice amén, ¿verdad? Se hace el dormido usted. Eso caracteriza, ¿verdad? La violencia, la ira, los celos. A ver, entre hermanos, los celos, ¿verdad? Entre hermanos está ahí la ira, la cizaña, ¿verdad? Estamos desviando al otro que está en la casa. Entonces, nosotros, ¿verdad? Esta parábola dice que el sembrador sembró buena semilla, que es semejante a la palabra de Dios que está en nosotros. Amén. Porque solamente la palabra es la que puede transformar nuestros corazones. Hay mucha, yo al leer todo esto, ¿verdad? No sé si usted está entendiendo, pero pídale ahí al Señor que me ayude, ¿verdad? A lo que yo quiero trasladarle a usted y dejarlo con esa palabra, porque mire que es una realidad, ¿verdad? Que incluso los hijos humillamos muchas veces a los padres. Y entonces, ¿cómo puede producir, verdad, una semilla buena? Y no nos damos cuenta que hay generaciones detrás que vienen heredando lo mismo. Se hereda, parecía que no, se hereda. Aunque usted no se haya crecido con su papá, se hereda. ¿Por qué? Porque está en la memoria de la sangre, en las generaciones. Entonces, nosotros ya estando, ¿verdad? Aquí, mire que yo no era así. Pregúntele, ahí está mi esposo, no sé si está atendiendo, pero pregúntele si yo era así, ¿verdad? Pregúntele a mis hijos si yo era así. Entonces, tenemos que de alguna manera, ¿verdad? Tomar la palabra. Que no,
que nuestras generaciones, nosotros mismos vayamos, ¿verdad? Cultivando la buena semilla. Que guardemos la palabra. Todo lo que nosotros venimos, ya no podemos ser los mismos de hace un mes, de hace un año, de hace 10 años, 20 años, ¿verdad? No sé cuántos años tiene usted. Entonces, el Señor, ¿verdad? Es que nosotros llevemos esos frutos. Y usted conoce los frutos del Espíritu, ¿verdad? Eso debe de crecer en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos tan arraigados los patrones de nuestra familia biológica. Tenemos muy arraigados. Y nosotros necesitamos decirle al Señor que cambie, ¿verdad? Ese código, ¿verdad? De esa memoria que hay en nuestra. No nos conviene como hijos de Dios parecernos a seguir repitiendo esos patrones, sino que nosotros tenemos que cambiar, ¿verdad? Nosotros tenemos la responsabilidad como padres cambiarle la vida a nuestros hijos, porque de la manera que nosotros sembremos, ¿verdad? Una semilla buena va a dar fruto. Amén. Mire, acá en Génesis 4:9 al 16, vamos a regresar, ¿verdad? Es del 9 al 16. Dice, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y a mí me llamaba la atención el 9, por eso lo anoté. Porque muchas veces nosotros nos hacemos de la vista gorda, ¿verdad? Mire que nos dice aquí, y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él le respondió, no sé, ¿soy acaso guarda de mi hermano? Y muchas veces nosotros, por no tener esa reconciliación con nuestra familia, pudiéramos preguntar, ¿verdad? Pregúntese usted, ¿dónde están nuestros hermanos? O póngale el nombre, ¿verdad? Que usted quiera. Yo siempre decía, bueno, ¿y dónde están mis hijos? Siempre me hacía yo esa pregunta, ¿verdad? Decía yo, ¿dónde está mi hija? ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde está, verdad, mi familia? Porque él se excusaba, ¿verdad? Porque él ya sabía que ya había terminado con la vida de su hermano. Y muchas veces nosotros, aunque estemos dentro, ¿verdad? Aunque estemos caminando ya, muchas veces nosotros somos, ¿verdad?, las personas que terminamos con la vida de nuestra familia, con la expectativa de nuestra familia, porque mire que los hijos, la familia tiene puesta la mirada en papá y en mamá. Entonces, nosotros siempre vivimos, yo lo que reflexionaba y leyendo toda la palabra, yo decía, siempre, ¿verdad? Nosotros, los padres, nos victimizamos. Estamos en posición de víctima. Diciendo, ¿verdad? Es que, porque a mí me pasa. Lo hablo por mí, ¿verdad? Llorando las heridas, las emociones, pero nunca, ¿verdad?, reconocemos que nosotros hemos hecho daño. ¿Por qué? Por un patrón, por una descendencia,
por que somos violentos, porque somos muy drásticos muchas veces, porque somos muy duros, porque muchas veces decimos, no, es que así mi mamá era, mi papá, y empezamos a echarle la culpa a la otra generación, ¿verdad? Antes que nosotros. Y es muy cierto, así eran. Pero si nosotros, imagínense, si así era nuestro papá y lo estamos reconociendo, ahora imagínense qué va a ser de nuestros hijos. Y como el tiempo va cambiando, ¿por qué cree que en lo que yo les hablé de Adán y Eva, cómo inició, ¿verdad? Cómo entró el pecado en una desobediencia. Pero ya en la otra generación, en la tercera, cómo estaba ya, había una violencia pero profunda, una maldad profunda. Ahora imagínense en los tiempos de nosotros. Imagínense los tiempos venideros. ¿Cómo va a estar la maldad? Entonces nosotros tenemos la responsabilidad como padres. Muchas veces nosotros como padres no queremos pedir perdón. No queremos reconocer, ¿verdad?, que hemos fallado. Porque muchas veces decimos, mientras nosotros, ¿verdad?, estamos llorando a veces con nuestras penas como padres, nuestros hijos se están perdiendo. Y va a ser aún más. Pero para los hijos de Dios tenemos esperanza. Amén. Porque hay promesas. Y el Señor, ¿verdad?, aunque no estemos caminando, como dice su palabra, Él es fiel a sus promesas. Pero tenemos que nosotros primeramente cimentarnos, permanecer, dejar, ¿verdad?, ese legado a nuestros hijos. Y ustedes dirán, porque la hermana no tiene, es buena gente, ¿verdad? Pero de igual manera, esta enseñanza me hacía retroceder, que todo tiene un resultado, una consecuencia. Y yo estudiaba mi generación. Y yo decía, bueno, mis abuelos paternos, mi abuelo se robaba a las muchachas, sus muchachas que llegaban a trabajar ahí. Y por parte de mi abuelita, mis 4 tíos son de diferente papá. Entonces, paterno. Entonces, imagínense, sin pensar, las generaciones, la segunda, igual, ¿verdad? Casadas doblemente 2 veces, las hijas 2 veces, ¿verdad? Y las nietas, que ya somos nosotros, también nos alcanzó. Y podemos decir, no, es que es coincidencia, o porque quiso, o porque algo. No, mire, hermano, es una lucha constante. Es una lucha constante en nosotras, en esta generación, ¿verdad? Porque decimos, bueno, ¿y dónde? ¿Y por qué me fue así? Yo no lo provoqué, no. Pero hay una consecuencia de aquel que sembró. Y si alguien, ¿verdad?, uno se ha arrepentido de corazón, se traspasa. Y si alguien abra una pequeña puertecita, una rendijita, ¿verdad?, ahí se vuelve a reproducir otra vez. Se vuelve a dar, se vuelve a repetir ese patrón. Entonces nosotros tenemos que... Hay patrones de enfermedad, ¿verdad?, también que se reproducen, miren, en todas las generaciones. Ahora, imagínense la desobediencia. ¿Hasta dónde puede llegar? Entonces nosotros, como padres, ¿verdad?, tenemos que pedirle al Señor que nos enseñe. Amén. Para lo que hicimos hoy, ¿verdad? Orar, pelear por nuestros hijos, pelear por nuestra familia. Tenemos que, mire, devolvernos otra vez. Amén. Primeramente, ¿verdad?, a la reconciliación con el Padre.
Porque muchas veces, mire que nosotros no queremos soltar esa mala manera de ser que tenemos. Y decimos, no, es que Dios, Él me lo tiene que hacer. Él me va a respaldar, Él lo va a hacer. Como que si nosotros mandáramos, ¿verdad? Pero no queremos soltar esa mala manera de vivir. No queremos soltar, ¿verdad? Que muchas veces echamos a perder las cosas. Y se lo digo por experiencia propia, ¿verdad? A veces que mi hija muchas veces me dice, pero es que conmigo no eras así. A mí me tratabas diferente, ¿verdad? Que a Isaac. Es que tú lo debes de hacer así. Es que tú, pero a ella le tocó la violencia, la ira, la amargura. Le tocó, ¿verdad? Que todo lo viejo, ¿verdad? Le tocó toda la ira, las consecuencias, porque como es la primera, era yo muy drástica, muy fría, muy violenta en palabras, en actitudes. Sí, realmente reconozco, ¿verdad? Que sí, que maltraté muchas veces a mi hija. Pero hubo un nuevo tiempo para nosotros cuando conocimos al Señor. Amén. Y entonces ahí dije, tengo que plantar semillas buenas para que ellos recojan esa semilla. Amén. ¿Por qué? Porque yo lo vi en mi papá, ¿verdad? Que nuestra generación en todos se vio afectada por esa situación, por nuestra descendencia. Pero mi papá, cuando se acerca al Señor, como ahí se empieza a alinear nuestra vida. Y ya nosotros tenemos esa herencia. Pero también estamos en una lucha constante. Entonces, yo al ver eso, ¿verdad? También reconocí que yo necesitaba hacer esos cambios. Pero cambios, no mire, justificándome. Luego y después, hay algún día, así soy, así me crecieron. No, ¿verdad? Tuve que cambiar mi mentalidad, mi actitud. Entonces a Isaac ya no le tocó. Ya él como que le ha tocado y que hubiera sido al revés mejor, ¿verdad? Le tocó lo suavecito, ya con más sabiduría, con más cuidado, de un regaño, no es que esté más consentido, sino que es otro tiempo. Amén. Pero también, ¿verdad? Ellos han visto que si ellos se salen del camino, también hay un resultado, una consecuencia, ¿verdad? Pero por causa de que nosotros nos cimentemos, permanezcamos, busquemos de Dios, Él va a limpiar nuestra generación. Amén. Porque lo contrario, ¿verdad? La generación de Abraham, de Isaac y de Jacob tuvieron promesas, sí tuvieron fallos, sí hubo errores. Pero mire, la promesa del Señor estaba sobre ellos. Amén. El pacto, ¿verdad? Lo que Él les había prometido se cumplió. Pero por causa de permanecer también. Aún en las luchas, en las pruebas, nosotros tenemos que permanecer y tenemos que reconocer que hemos fallado como padres, como hijos. Si no, de esa manera nunca se va a dar una reconciliación. Porque quien no reconoce piensa que está bien, pero va a afectar a las generaciones. Va a afectar a los que vienen atrás, a los que no han sido ni gestados. Va a afectar ese carácter. Va a afectar, ¿verdad? Las malas maneras de vivir. Va a haber una consecuencia en la familia. Entonces de nosotros depende si queremos qué resultado queremos, ¿verdad? De qué género es nuestra semilla que estamos plantando. ¿Qué tipo de semilla estamos plantando para nuestros hijos? Porque de esa manera ellos también tienen que seguir los pasos, ¿verdad?
Amén. Porque mire que ya vio el limón que tiene semillas. Hay unos que no tienen, pero los que tienen semilla vuelven a dar, se vuelve a reproducir y se vuelve a reproducir, si no ya no hubiera limones, ¿verdad? Entonces, así mismo es la vida del hombre. Son nuestros renuevos, nuestros hijos, y se van a reproducir conforme mamá y conforme papá. Entonces, de nosotros depende la responsabilidad de cambiarle el rumbo. Que el Señor sea, ¿verdad?, quien use a los padres como guía de nuestros hijos. Que los direccione por medio que seamos padres con esa sabiduría ya nueva, ¿verdad? Una nueva mentalidad, una sabiduría, un nuevo amor. Mire que en los frutos del Espíritu está la paciencia. Que contemos con ese fruto, ¿verdad?, del Espíritu, porque es lo que menos tenemos como padres. Y al no tener paciencia, dañamos a los hijos. Somos muy impacientes, ¿verdad? Entonces, nosotros tiene que haber, ¿verdad?, ese fruto del amor. Lo que muchas veces ya no podemos muchas veces no podemos dar a demostrar. ¿Por qué? Porque en nosotros no hubo tampoco quien nos diera a demostrar. Entonces, ¿cómo lo vamos a dar a demostrar? Pero en lo humano, en la genética humana, la de nosotros, la que nos traspasaron nuestros padres biológicos. Pero la sangre de Cristo tiene poder, amén, para limpiar nuestra sangre. Y es por eso que mire que en estos días, al inicio, ¿verdad?, de cada mes, nosotros participamos en la cena del Señor. Y se nos ha enseñado que el vino no es representación, sino que para el que cree es la sangre de Cristo. Y por eso nosotros no debemos rehusar en decir amén, participo, porque de otra manera nosotros no vamos a poder cambiar nuestra genética. Solamente, ¿verdad?, Él puede cambiar nuestra genética, Él puede darle otro rumbo a nuestros hijos. Y también a nosotros la capacidad de reconocer, la capacidad de amarlos de una manera diferente. Amén. La capacidad de ver, ¿verdad?, a nuestros hermanos que nos ofenden. Que no matemos, ¿verdad?, con una palabra a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Porque aquí en la historia de Caín y Abel fue literal, pero muchas veces nosotros hacemos eso. Matamos, ¿verdad?, con una palabra a nuestra familia, a nuestros esposos, o a nuestra misma generación, ¿verdad? Entonces, que nosotros cada día, ¿verdad?, seamos más amorosos, pero en el amor de Dios, que le pidamos realmente el amor de Dios, porque es lo que necesitamos para amar a nuestros hijos. Solo el amor de Dios cambia todo, ¿verdad? Solo el amor de Dios es tan profundo que solamente Él puede cambiarnos. Mire, solamente Él puede restaurarnos. Puede restaurar nuestra casa, restaurar nuestros hijos, cambiarles, ¿verdad? Porque muchas veces le pedimos al Señor, cambia, ¿verdad?, nuestros hijos. Oramos, ayunamos. Pero si mientras nosotros no cambiemos, acuérdense que de nosotros viene la herencia hacia ellos. Entonces, de todo aquello que padecemos nosotros, si seguimos en el plan de no cambiarlo, se traspasa. Entonces nosotros debemos de estar disponibles a la palabra, de decirle al Señor, ¿verdad?, yo quiero cambiar. Cámbiame ese mal hábito, cámbiame esa ira. Usted debe desechar de su vida la violencia, ¿verdad? Porque sí reconocemos que hemos sido muy hirientes, violentos, ¿verdad? Y mire, Primera de Corintios, y ya voy terminando, 15:45 nos dice: así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán
alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Amén. Mire qué tremendo, ¿verdad? El primer hombre, Adán, dice alma viviente. Y nada más el postrer Adán, ¿quién es? Jesucristo, ¿verdad? Nada más Él puede traernos vida, volver a darnos vida. Por el primer Adán dice, ¿verdad?, que entró la desobediencia, pero por Jesucristo somos restaurados. Por eso mire que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, para ser restaurados, para ser levantados, para que nosotros tengamos vida a través de Él. Pero a través de Él, ¿cómo? A través de una reconciliación con Él. O sea, reconocer, decir, Señor, cambia mi genética, cambia mi herencia, Señor. Que nosotros nos atrevamos a decirle, yo no quiero que persiga mis generaciones esta herencia. Pero lo tenemos que reconocer. Tenemos que visualizar qué ha afectado a la generación, qué hay de malo en nuestra generación. Muchas veces queremos que nuestros hijos cambien el carácter, pero nosotros somos el doble, ¿verdad?, de ellos. Y como consecuencia ellos también, ¿verdad? Imagínense, hay una Madeli con un carácter bastante dominante. Ahora imagínense, Joan y Oscar, ¿qué dirán? Hay 3, ¿verdad?, igualitos. Cris y Isaac, ¿verdad? Entonces, porque ¿a quién nos parecemos? A los padres. Entonces, pero nosotros debemos reconocerlo, que si Cristo murió por nosotros, tenemos que tomar esa conexión, ¿verdad? Para que Él nos restaure nuestra familia, restaure nuestros hijos. Amén. Amén. Y mire que ya termino, ahora sí, que en Caín, ¿verdad?, él quedó con una marca, para que hablan la historia, ¿verdad? El Señor lo marcó, ¿verdad? Para que lo estaba guardando, a pesar que él falló, que el que lo matara, ¿verdad?, decía que 7 veces más, ¿verdad?, iba a ser condenado. Entonces, que en nosotros estén las marcas, pero no de desobediencia, sino que del hombre, de la mujer, del joven, del niño, del adulto mayor, de todos los que estamos aquí, que estamos apartados, pero para servirle, pero para hacer testimonio en nuestra casa, para ser de esa mamá, ese papá que abraza. No importa lo que nos haya tocado vivir, pero en Dios ya somos nuevas criaturas. En Dios ya somos renovados. En Dios ya somos nuevos hombres, nuevas mujeres. Amén. Que desechemos ese pensamiento viejo, ¿verdad? Y atraigamos el pensamiento de Dios. Que atraigamos las promesas. Que atraigamos, ¿verdad?, todo aquello con que el Señor quiere restaurar nuestras generaciones. Jeremías 1:4-5 nos dice, y con esto termino, se los prometo. Uno, 4, 5. Nos dice la palabra de Dios: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo: antes que te formase en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Ya usted quítele Jeremías y pongamos nuestro nombre, ¿verdad? Que nos dice: antes. El Señor nos formó, dice que Él ya nos conocía. Amén. Antes que estuviéramos en el vientre de nuestra madre, ¿verdad? Y dice que ya nos había santificado. Y ya vieron el tema de hoy, que hablaba de la fidelidad, de la santidad,
de la fe. Entonces, mire, desde antes que estuviéramos, que nos formáramos en el vientre de nuestra madre, Él ya había puesto esa santidad en nuestra vida. Amén. Entonces, ¿por qué no cambiar el rumbo, verdad, de nuestra vida? Soltemos, verdad, todo aquello que está afectando nuestras generaciones. La verdad que el pasado, verdad, no vale la pena. Vale la pena la vida en Cristo, verdad, lo que tenemos, lo que somos en Él, porque solamente Él nos va a dar, verdad, Él nos vuelve a hacer. Y ya hemos visto, verdad, en los temas de mujeres, Él tiene el poder para volvernos a hacer, a formar. Así es que en esta noche, verdad, vamos a orar por nuestra familia. Amén. Dígame, despierta, hermano. Cierre sus ojos, ¿verdad? Ahí donde está, pero para orar. Y usted empiece, ¿verdad?, a orar allí donde está. Y pídale al Señor, ¿verdad?, que muchas veces lo único que está en nuestra memoria es las heridas, lo que nos causan los demás. Pero ahora, ¿verdad?, que el Señor traiga memoria lo que nosotros hemos dañado a los demás. Nuestro comportamiento, nuestra frialdad, nuestra apatía, todo aquello que hemos dejado de hacer por nuestra familia. Todo aquello que ha afectado a los nuestros y que quizá no ha valido la pena. Pero que en esta noche, ¿verdad?, el Señor sea poniendo en nuestra mente, traiga memoria todas esas cosas que hemos hecho y que puede producir un resultado. Que tomemos responsabilidad, aquellos que somos padres, tomemos la responsabilidad de padres y reconozcamos lo que hemos sembrado en nuestros hijos y renunciemos en esta noche. Abra sus labios, no tomemos en poco el momento, ¿verdad?, sino que nosotros seamos de reconocer qué semillas habíamos plantado, qué semillas veníamos tirando en el camino, y que hay una generación de hijos, de nietos, bisnietos, recogiendo esa semilla, muchas veces de dureza del corazón, muchas veces que somos muy almáticos, y los hijos vienen recogiendo esa misma debilidad. Muchas veces hemos sido violentos, fríos, apáticos, pero alguien nos heredó, alguien puso en nuestra genética, alguien heredó. Tenemos memoria, pero en esta hora dígale al Señor que al participar de su sangre, nosotros seamos renovados. Dígaselo con todo su corazón. Dígale al Señor que pídale perdón ahí donde está, porque hemos fallado los que somos padres, y también como hijos hemos fallado. Que todo aquella semilla plantada no afecte a nuestras generaciones. Padre bueno, en esta noche te damos gracias porque tú nos has permitido reconocer, Padre, que hemos afectado a nuestras generaciones, a nuestros hijos. Te pedimos perdón, Señor, porque te hemos ofendido a ti primeramente, Padre. Hoy queremos reconciliarnos, regresarnos a la reconciliación, porque hemos tomado en poco los frutos, Padre, de tu Espíritu, pero queremos ser hombres y mujeres, Padre, que podamos afectar, pero para bien, a nuestras generaciones, Padre. Que nuestras generaciones se alineen, Señor amado, a tus promesas, se alineen, Señor amado, a tu bendición, Padre. Hoy ponemos delante de ti, Padre, a cada hijo.
Hoy ponemos delante de ti, Señor amado, a nuestras generaciones que aún no han sido gestadas, Padre, pero tu palabra dice que tú ya los conoces, Señor amado. Los ponemos en tus manos, Padre. Aquellos que ya conocieron nietos, Padre celestial, que por esa causa, Señor amado, tomemos responsabilidad, Padre, para que sea sanada nuestra generación, nuestra descendencia, Padre. Que sean siervos, Padre, que sean siervas, Señor amado, para tu servicio. Hoy en esta noche te entregamos nuestra vida, te entregamos todas nuestras debilidades, Señor. Tómalas en tus manos, Señor amado. Quita de nosotros toda debilidad, Padre. Limpia nuestra vida, Señor amado. Te pedimos en esta noche, Señor amado, que tú seas llenándonos a cada uno, para que podamos, Padre, dejar una herencia buena. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Aleluya. Dios es bueno. Dios es bueno. Vámonos, que ya es hora de dormir. Aleluya. Póngase de pie y ya nos vamos. Ay, qué tarea que nos dejaron. Amén. Ay, ay, ay. Dios es bueno. Dios es bueno. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, porque hasta aquí, Señor, tú nos has bendecido. Hasta aquí nos has ayudado, Señor. En el nombre de Jesús, acérquese a su familia, abrácelo y bendígale, y que sea ministrado en el nombre de Jesús esta palabra que Dios nos ha regalado. Yo sé que ha sido difícil por el horario, pero en el Señor el Espíritu fortalece, el Espíritu Santo fortalece nuestro espíritu. Ministramos, Padre, esta palabra de principio a fin, Señor, creyendo, papito, que estas peticiones, Señor, son delante de ti, Padre, desde ya, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Yo bendigo, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, de los que están aquí, Padre, escritos en el nombre de Jesús. Bendigo, Señor, a sus papás. Bendigo, Señor, a sus hijos. Bendigo, Señor, a su familia, Señor, a cada miembro de su familia, en el nombre de Jesús. A los que ya están y a los que aún vienen, Padre, sean benditos en el nombre poderoso de Jesús. Que la gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén sobre nosotros siempre, siempre, siempre. Amén, amén y amén. Dios es bueno, Dios es bueno. Aleluya.